Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, les damos la bienvenida. Es una gran bendición el poder estar juntos nuevamente para meditar en lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que les invito, hermanos, a inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios su dirección y que sea su palabra la que habla en nuestros corazones. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo. Señor, nuestra necesidad de ti es grande y sabemos que en tu palabra encontramos, Señor, la protección, el alimento, la fortaleza, el cuidado, Señor. Gracias por concedernos la oportunidad de poder meditar en ella juntos. Y sea entonces la voz de tu Espíritu Santo la que escuchemos, Señor. Guíanos, Padre Santo, a actuar correctamente. Guíanos, Señor, a tomar decisiones prudentes, Señor, y guíanos a llevar a cabo tu palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das y por cada hermano, amigo y familia, Señor, que se unen con nosotros en esta transmisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a tener nuestra lectura de la sección que nos corresponde ahora en nuestro recorrido por Hechos. Y bueno, es un poquito larga el día de hoy, hermanos, pero sabemos que será de grande bendición. Así que Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 48. Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 48. Y le vamos a dar lectura en voz alta, mis hermanos, por favor, todos en casa. Le damos lectura en voz alta a la palabra. Dice así la Biblia: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir acá a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio
los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos, hermanos, el ministerio del apóstol Pedro en una forma interesante. Pedro salió a visitar, hermanos, a los cristianos que estaban en otros lugares, recordemos. Aquí la referencia nos hace saber que los creyentes que habían sido expulsados en Jerusalén, ¿se acuerdan? Debido a la persecución, se refugiaron en las ciudades vecinas. El apóstol Pedro se dio a la tarea de ir a buscar a esos creyentes que estaban en otras ciudades, hermanos, y que esos creyentes habían tenido impacto en esos lugares. Pero Pedro fue a visitar a los cristianos que habían salido de Jerusalén. ¿Qué significa esto? A judíos creyentes, a judíos ahora cristianos, parte de la iglesia, pero de raza, de linaje judío. Y entonces Pedro, hermanos, llega, visita, se topa con Eneas, ¿se acuerdan? Ahí en Lida. En Jope, hermanos, se topa con la situación con Tabita, con Dorcas, y él hace, hermanos, de la obra del Señor milagros. De tal forma que la gente que está en esos lugares comienza a buscar al Señor a raíz de lo que ocurre. Pero en el corazón de Pedro había una raíz muy marcada todavía, con la cual, hermanos, el Señor Jesús, el Padre, Dios, hermanos, estaba enfocando la visión, hermanos, original del pacto abrámico con la correcta línea que Dios había trazado.
no la de la tradición judía, sino la cosmovisión con la cual Dios le dijo a Abraham y Dios estableció el pacto a Abraham. Entonces dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Ok, Cornelio, un hombre, hermanos, si bien la palabra del Señor se predicó y bien, hermanos, Felipe, el evangelista, el diácono, fue el primero en llevar la palabra fuera de Jerusalén de manera formal, ya como un trabajo misionero. Él llegó a predicar en Samaria, recordemos. Él fue el que le predicó al etíope, al eunuco, y entonces Etiopía se convierte en uno de los países con mayor número de cristianos. Él fue el que habló de esa forma. Pero aquí Pedro, hermanos, se está dirigiendo no solo a una persona, en el caso de Felipe con el etíope, o con los samaritanos, que al final, hermanos, era una combinación entre la gente gentil y el pueblo que había quedado ahí. Así que lo que tenemos, hermanos, aquí es que era una familia a la que le iba a predicar Pedro, total, 100% gentil. Cornelio era centurión, el hombre que tenía a su mando a 100 soldados romanos. Él, hermanos, de su compañía, la italiana, más o menos, eran unos 600 hombres, y él estaba a cargo precisamente del área de Cesarea donde él estaba, y tenía gracia para con el pueblo judío, con aquellos que creían en la palabra del Señor. Piadoso, temeroso de Dios, dice el versículo 2, con toda su casa. Era una casa genuinamente creyente, hermanos, pero con falta de dirección espiritual. Hacía muchas limosnas y oraba. ¿Qué es esto? Lo que hemos venido hablando. Tenía un testimonio para con los de adentro, con la iglesia, y un testimonio para con los de afuera. Y era el mismo. Demostraba temor a Dios, demostraba amor a Dios. Y en su necesidad, dice el versículo 3, que vio un ángel de Dios que se acercaba y le decía: tus oraciones, tu testimonio es grato para el Señor. Es grato para el Señor, pero hace falta que se te explique bien la palabra. Así que envía a Jope. Ahí está Simón, ahí está Pedro. Envía por él y él te va a decir, él te va a explicar. Hermanos, esa parte es la que tal vez para nosotros sea a ojos cerrados ver la necesidad que hay en cada hogar cercano. La necesidad que tienen todos, hermanos, por buscar al Señor, y la oportunidad que tenemos nosotros de ser esos emisarios, hermanos, de buenas nuevas. No sabemos la necesidad en la casa del vecino, no sabemos la necesidad en casa de la tienda. Sin embargo, hermanos, si Dios está poniendo estas personas para cruzarse en nuestro camino, no perdamos el tiempo. Algunos de ellos, hermanos, solamente necesitan un detonante, push de red button, para decir: tú sabes, tú eres, pero nuestro testimonio tiene que avalarlo. No solamente decir: yo soy cristiano, yo sé. No seamos arrogantes. Si nuestro testimonio no acompaña nuestras palabras, será difícil. Aquí le está diciendo este ángel: ve. Entonces, esta necesidad está ocurriendo aquí. Pedro está en Jope y él no tiene ni idea de lo que está haciendo Dios. Entonces, Pedro estaba tranquilamente descansando en casa, hermanos, de Simón el curtidor, cerca del mar. Pedro, hermanos, pues era un pescador, así que él estaba tranquilo en su ambiente y subió a orar. Dice que la Biblia aquí que subió a orar, hermanos, cerca de la hora sexta, más o menos la 1 de la tarde, sube a orar y entonces tuvo hambre. Así lo dice el versículo 10. Tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Tuvo una revelación, algo en una dimensión espiritual semejante a la que tuvo Cornelio al escuchar un mensajero divino. Y aquí Pedro, hermanos, comienza a tener un trato, hermanos, que le va a dar una dirección distinta. El enfoque primario de Dios para el Evangelio. Y dice: y vio, el versículo 11, el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Vio simplemente el bulto
el mantel amarrado que iba bajando, y a medida que iba bajando se abrió, en el cual dice había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, todos los animales de la creación. Aquí el Señor está abarcando todas las áreas, y le vino una voz: levántate y come. ¿Tienes hambre? Levántate y come. Y entonces Pedro, hermanos, dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, hermanos, tenía un serio conflicto. Cuando leemos la epístola a los Gálatas que escribe el apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pedro siguió teniendo este conflicto con el sistema religioso judío. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí, hermanos? Para Pedro, que era pues muy radical en su pensamiento como un judío legítimo, cristiano sí, pero pensando, hermanos, erróneamente en esto. Cuando nosotros leemos, hermanos, todas las veces que Jesús fue confrontado por el pueblo, los líderes judíos, la arrogancia que tenían, específicamente el Evangelio de Mateo, no sé si se acuerda cuando vimos el recorrido por Mateo, que el pueblo precisamente, hermanos, tenía la jactancia de decir: no hace falta lo que tú crees, no hace falta lo que tú predicas, porque nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué significa esto, Jesús? Que nosotros simplemente somos el pacto con Abraham. Así que cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de nosotros, porque nosotros somos los hijos de Abraham. Hermanos, y lejos de que Jesús les dijera: sí es cierto, ustedes, el pueblo judío, lo son, les hace saber a ellos, hermanos, que la verdadera razón del pacto con Abraham no consistía en el pueblo judío, sino en Jesús. Así, cuando Dios le dice en Génesis a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, Dios está prometiendo a Jesucristo, que vino a salvar a todas las naciones. Que Jesús estuvo en la cruz por todos los creyentes, por aquellos que miraran a Él y fueran salvos, quienes no importa de qué nacionalidad. Para el judío era complicado porque ellos tenían, hermanos, un pensamiento complicado. Ellos le daban gracias a Dios. No sé si hasta la fecha tengan ese pensamiento. Le daban gracias a Dios por no ser mujer, por no ser gentil y por no ser perro. Miren el pensamiento que tenían. Así que esto era gravoso, porque el tener este pensamiento los llevaba a menospreciar al gentil. ¿Qué hacía Pedro en Jope, en esa área donde había muchos cristianos que no eran judíos? Bueno, él se limitó a ir a buscar a los creyentes judíos. Así que cuando hace esto, el Señor le está diciendo: Pedro, estás entendiendo mal las cosas. Estás siendo muy, muy tajante en algo que no es así. Ahora, algo interesante que vemos en el Antiguo Testamento, vemos, hermanos, la predicación del Evangelio, el arrepentimiento y la cercanía de Dios a pueblos no creyentes en el Antiguo Testamento. A pueblos no judíos en el Antiguo Testamento, sí. Si no, no tendríamos la hermosa historia de Jonás, de Nahum, predicando a un pueblo totalmente malo. Si es que entonces Dios no quería que fuera así. Por eso es un problema, hermanos, que nosotros dispongamos o propongamos la cultura judía impuesta en el cristianismo. Por eso es un error, hermanos, que algunos tengamos en el pueblo judío el reloj de los tiempos. Porque eso, hermanos, en la Biblia no se ve. Lo que se ve es que el que dispone de los tiempos es Jesús. Él es el parámetro, hermanos. Él es la medida perfecta. Jesús fue prometido a través de Abraham y de ese pacto. Cosa que Pedro tiene que entender aquí, que su forma de pensar radical y judía no le va a ayudar en la predicación del ministerio que Jesús tenía para él, por lo menos en ese instante. Así que lo que hace es derribar una barrera. Volvió la segunda vez, dice la voz del versículo 15, lo que Dios limpió no lo llames común. Tu pensamiento religioso, ok, pero hay algo superior a un sistema religioso, y esa es la voluntad de Dios, esa es la palabra de Dios.
Y si Dios te está llamando, Pedro, a ir y predicar a ese que te cae mal, pues vas a tener que ir. Vas a tener que orar por él. Y vas a tener que ir y compartirles el mensaje para que se salven. Ellos creían, hermanos, que solamente los judíos deberían ser salvos, aún los apóstoles. Y resulta, hermanos, que la mayoría, si es que la información es correcta, de los apóstoles murieron siendo mártires, hermanos, de gente fuera de ese lugar. Creo que sí lo entendió. Aun cuando decíamos en la epístola a los Gálatas, se ve a Pedro, hermanos, titubeante, queriendo quedar bien con los judíos, queriendo quedar bien con los judaizantes, pero también queriendo quedar bien con el pueblo cristiano. Pablo le tiene que llamar la atención: no es posible que vivas así. O eres cristiano o regresas a un sistema. Pedro no es correcto. Pedro, hermanos, no sé, pero en los zapatos de o en las sandalias de, creo que cuando Pablo le llama la atención pudo recordar la visión del lienzo que tuvo en Jope. Mientras estaba perplejo, dice el 17, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron si moraba allí Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Llegaron, en ese momento Dios le estaba dando una lección. ¿Ya lo entendiste? Sí, ponlo a andar. ¿Ya entendiste la palabra? Sí, échalo a andar. No se trata de guardarnos, hermanos. Yo sí le pregunto, porque veo, gracias a Dios, que muchos tomamos nota. ¿Cuál es el objetivo de que usted tome nota de la predicación? ¿Cuál será el objetivo? Porque un día lo voy a usar. Espero en Dios que ese día llegue lo más pronto posible. El día en que usted pueda ocupar la palabra del Señor predicada para que usted siga predicando y llevando. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: 3 hombres te buscan. Tienes que ponerlo en práctica. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envío. Versículo 20, porque yo te estoy poniendo a estas personas para que les hables. Porque yo te estoy mandando, porque yo te estoy enviando, yo te estoy comisionando. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22, ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ojo, Pedro había ido a ver a los cristianos que estaban en las siguientes zonas, y lo primero que le dicen: hey, Cornelio, un gentil de la compañía de italiana, era un italiano, él era un europeo, pero teme a Dios. Pedro, tal vez no participa de tu religión judía, no comparte tu sangre judía, pero es temeroso de Dios. Pedro tiene que recordar: ciertamente el Señor nos dio a Jesucristo, no nos dio el judaísmo. Entonces Pedro tiene que entender esto, porque el testimonio que ellos le dicen es varón justo, es temeroso de Dios, y además tiene el testimonio en toda la nación de los judíos. Es un creyente legítimo, pero Dios quiere que tenga el mensaje completo que tú le puedes dar. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Se llevó cristianos. Bueno, acompáñenme, vamos a ver qué es lo que ocurre. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Para Cornelio era importante escuchar el mensaje, al punto de que le hace saber a los demás: vengan, porque nos van a hablar del mensaje del Señor. Así que, ¿se da cuenta de esta porción? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? ¡No! A los suyos, a sus amigos, a su familia. Así se comienza la obra evangelística. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, en ignorancia, este hombre, al ver que viene el apóstol, lo que hace es hincarse y adorarle. Pero aquí vemos, hermanos, para aquellos que dicen que Pedro es
el principal en la iglesia y que merece honra y merece reverencia y todo lo que queramos, el versículo que sigue nos da la clave. Dice, mas Pedro, versículo 26, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre, no lo hagas. Este hombre llegó, miró a Pedro, se hincó y le empezó a reverenciar, lo empezó a honrar, y Pedro lo agarró del brazo y le dijo, no lo hagas, ¿no ves que yo también soy un hombre? Esta parte, hermanos, ya está apuntando al corazón de Cornelio a decirle, adora a Dios, no a mí, no con reverencia al hombre, sino a Dios. No con adoración al hombre, sino a Dios. Entonces Pedro, hermanos, podría haber caído en la arrogancia de decir, bueno, pues sí, yo estuve con Jesús, ¿verdad? Sí, hazlo. Pero vemos a Pedro entendiendo su lugar. El mensaje es la clave, Jesucristo. Entonces él entiende, hermanos, que no hay ninguna razón para que Pedro sea tenido en la estima de la reverencia. ¿Había respeto, había cariño? Sí. Para honrarle de esa forma, no. Y Pedro es el mismo que dice el Salmo 115, hermanos, y esto debe ser puesto para todos los líderes, para todo cristiano. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Quién es el único que merece la gloria? Dios. Todo lo que usted y yo hagamos en el nombre del Señor, no busquemos crédito. No busquemos que los ojos se pongan en nosotros, no lo hagamos público. El Señor debe ser glorificado. Así que los ojos de todos deben ser puestos en la gloria majestuosa, perfecta del Señor Jesús. Pedro le dice, no lo hagas, ni se te ocurra, porque yo soy un hombre. Así que esto echa abajo, hermanos, la creencia de que Pedro tiene primado en la iglesia, de que Pedro es fundamento y que se le merece la honra y la devoción, porque Pedro corrige a este hombre, a Cornelio. Dice después, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Lo primero que hace Pedro es decirles, he sido transformado. ¿Quién? Un discípulo de Jesús. ¿Quién? Un predicador que está entendiendo el mensaje. Por esta causa, mis hermanos, es importante que le demos tiempo a la palabra de Dios. No importa si usted ya tiene muchos años en el Evangelio, sigamos leyendo la Biblia. No importa si usted es maestro, pastor, diácono, evangelista, misionero, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí mismo Pedro dice, el Señor me está transformando. Hay algo que yo acabo de comprender. Dice, cuán abominable. Mire la expresión que ocupa Pedro. Es dura. No dice, no me gusta, es abominación. Para mí como judío, no para Dios, para mí como judío. Juntarse o entrar a la casa de un extranjero. No, es inadmisible. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ese pero, hermanos, es Dios me ha enseñado. Dios me ha corregido. Dios me ha hablado. Así que, hermanos, no podemos tener arrogancia. Yo soy judío, yo soy evangélico, yo soy bautista. Hermanos, lo primero que tiene que llegar a nuestra mente es, soy cristiano. Y como cristiano me sujeto a la voluntad de Dios. Si puedo ponerme banderas, hermanos, de mi denominación, de mi religión o mi nacionalidad, sin tener la voluntad sujeta a lo que dice Dios, entonces estoy en una incongruencia muy grave y muy peligrosa. Y Pedro está diciendo, yo tuve que ser transformado. Entendí el mensaje. ¿Por qué estoy en una casa de un italiano, hablándole y revistándome con una familia no judía? Porque el Señor me ha mostrado su gran corazón. Por lo cual, dice el 29, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio le dijo todo lo que había hace 4 días, a esta hora, yo en ayunas, a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en casa, se puso delante de mí un varón y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. El testimonio, nuevamente Cornelio le relata a Pedro el mensajero celestial que tuvo y me dijo: tienes que buscar a Pedro, él te hablará. Dice el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese, no para oír tu mensaje, para oír la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar nosotros? ¿De cuánto sabemos? Vamos a hablar lo que dice Dios. Así de sencillo. Y Pedro comienza diciéndoles: yo he sido transformado, yo tengo comprensión, yo quiero hacerlo. Dice 34, ahora Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que Dios le dijo: Pedro, también los gentiles serán alcanzados para Jesucristo. Pedro, también los italianos serán alcanzados para Jesucristo. Y para nosotros Dios le dice: Pedro, también los mexicanos alcanzarán la gracia de Jesucristo. Porque esa fue la base, ese es el cimiento del pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, de ti saldrá el Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Mire cómo les comienza predicando, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Para la mente, hermanos, romana, por lo menos para ellos, recordemos que había un politeísmo muy similar al griego. Y que ellos tenían en Roma, hermanos, a Zeus le habían puesto Júpiter, a Hermes, Mercurio, y era una similitud total, que eran politeístas. Bueno, hasta el César romano era considerado con cierto grado de divinidad. Así que Pedro comienza explicándoles la superioridad de Jesús como el verdadero Señor. Este es Señor de todos. Él es el Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, el mensaje que ustedes ya escucharon aquí. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, el que Dios había puesto por juez entre vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro le dice: te voy a platicar lo que vi, lo que Dios me dejó ver en mi camino con Jesús. Y comienza diciéndole los milagros, la autoridad, el poder, la predicación y el sacrificio mismo, hasta llegar a la expiación por todos, hermanos, los que creyesen en él a través del sacrificio de la cruz. Le habla del poder de la resurrección, cosa que ningún hombre en toda la historia de la humanidad ha hecho jamás, haciendo hincapié en que Jesús es quien dijo ser, quien predicó ser. Y además de esto, hermanos, le dice: de este dan testimonio todos los profetas. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es promesa cumplida en Jesús. Así que recordemos algo, hermanos, que hemos visto en las clases de teología. Jesús no solamente vino a cumplir las profecías, Él es el cumplimiento de las profecías. Jesús no solamente vino a cumplir promesas, Él es el cumplimiento de las promesas.
Jesús no solamente vino a cumplir la ley, Él es el cumplimiento de la ley. Así que cuando Pedro le pone en claro a Cornelio, a su familia, quién es Jesús, en su corazón, hermanos, comienza a crecer la fe genuina, salvadora, provista por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Porque lo dice así el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los fieles de la circuncisión, aquellos que eran cristianos, pero seguían, hermanos, el lineamiento del judaísmo. Y entonces, para sorpresa de ellos, resulta que estas personas comienzan a dar testimonio de Jesucristo en un idioma distinto. Y entonces tienen que decir, de verdad Dios está aquí. De verdad el Señor lo hizo. El objetivo, hermanos, no solamente era que Dios fuera glorificado, sino que estas personas escépticas a que Jesucristo alcanzara a los gentiles tuvieron una gran lección. No solo Pedro, sino también los fieles de la circuncisión. Porque la sorpresa cayó en ellos al escuchar la gloria a Dios en idiomas distintos. Dice el versículo 47, y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No podemos negarle a nadie el Evangelio ni el testimonio de Jesucristo. Así que dice el 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que el Señor llegó, y tal cual Pedro, hermanos, fue el primero en predicar la venida del Espíritu Santo, y Pedro fue el que llegó a un hogar, hermanos, romano, a una familia completa con todos los que servían ahí, predicando el mensaje de Jesucristo. Tenemos, hermanos, entonces el testimonio de este hombre, yendo en sujeción y obediencia a las indicaciones de Dios. La palabra de Dios es clave, hermanos. El estudio de la palabra es esencial. Y sobre todo la voluntad de compartir. Y esa, hermanos, no va a salir de aquí del púlpito para decirle usted va, usted va, usted va, usted se queda. Porque todos tenemos a ese Cornelio cerca de nosotros que necesita del Evangelio de Jesucristo. Así que pues nosotros tenemos la respuesta. El llamado y la invitación está sobre la mesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra y saber, Señor, conocer y comprender nuestra responsabilidad como cristianos. Así que confiamos, Señor, en que tú hablarás a cada uno de nosotros. Y nuestra oración es que tú nos bendigas también, Señor, pero que entre todo lo que tú nos concedas durante esta semana, no perdamos de vista la oportunidad de ir y predicar a Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, confiamos en que Dios estará con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y tendremos una semana, hermanos, para servirle al Señor. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús.